Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos a este nuevo video en nuestro canal de YouTube. La verdad es que este 2025 ha sido un tanto complicado. Ya saben ustedes que me operaron, ya saben todo lo que ha pasado a lo largo de estos meses. También el proyecto ha disminuido su alcance en términos de comunidad, pero yo sigo aquí, evidentemente, con el objetivo de hacer crecer esta comunidad como había estado creciendo durante todos los otros meses. Y es por eso que hoy voy a compartirles a lo largo de otros videos qué es lo que yo hago cuando leo filosofía, cuáles son esas herramientas que utilizo para poder entender mejor y también uno que otro tip no le cae mal a nadie. Seguramente ustedes se han encontrado con algunas dificultades cuando toman algún libro de filosofía y es evidente que hablar de filosofía es un tanto complicado, leer filosofía suele ser un tanto complicado, porque como bien les he dicho a lo largo ya de muchos videos y de muchas formas, que la filosofía no es un asunto solamente de reflexionar, de quedarse ahí pensando, abstrayendo todo lo que sucede en la realidad y creer que eso es un ejercicio filosófico. Así que voy a compartir algunas ideas de qué es lo que yo hago cuando leo filosofía. Tenemos que pensar que la lectura de los libros de filosofía no es lo mismo que un libro de literatura. Y no estoy diciendo con esto que la literatura sea menos o que la literatura sea mucho más fácil de leer. Sin embargo, lo que sí quiero aclarar es que quizás en muchos casos cuando nos aproximamos a algún libro de filosofía es necesario que tengamos algunas herramientas que nos permitan entender algunos conceptos, algunas ideas y que nuestro paso por el libro no sea tan tortuoso como habitualmente llega a serlo cuando nos aproximamos y somos unos novatos en ese tipo de lecturas. La verdad es que yo quisiera decirles que algo que me parece fundamental siempre que queremos leer filosofía es tener algunos diccionarios de distinto tipo y no precisamente diccionarios de filosofía. Por ejemplo, yo tengo este diccionario de alemán, pero es alemán-alemán. Ajá. Es un diccionario que en realidad cuando yo quiero buscar alguna palabra de la filosofía alemana, por ejemplo, cuando leemos a Hegel o a Husserl o a alguno de esos autores, a Heidegger, lo que hago habitualmente es tratar de encontrar en su versión original, en el lenguaje original, las palabras y la definición que se utiliza en el lenguaje o en el idioma oficial del autor que estamos leyendo. Siempre eso es muy útil porque evita que uno interprete o sobreinterprete algunas palabras sin tener un conocimiento adecuado de la lengua. Por otro lado, también tengo este libro, que es un diccionario breve de latín, español. Este se los recomiendo también, es un diccionario de Julio Pimentel, tiene mucho que lo tengo y les recomiendo que lo tengan a la mano porque hay veces que en este tipo de diccionarios también se incluyen algunas locuciones o algunas frases ya hechas que los autores, sobre todo los de la tradición occidental, llegan a utilizar en sus libros. Entonces es muy interesante tener estos libros para poder aproximarnos un poco más a ese tipo de expresiones que los autores muy cultos utilizan. Y por otro lado, también llego a tener este diccionario de la lengua española. Este solamente es para tratar de guiarme en algunas palabras que no conozca, sobre todo cuando se hace traducción de textos complejos. Los editores lo que hacen es trasladar esas expresiones de la manera más adecuada posible a nuestro idioma y en ocasiones es necesario utilizar palabras o ciertos tecnicismos que uno no tiene muy a la mano. Entonces, de principio, estos serían los 3 diccionarios que podrían ustedes utilizar. Hay otro diccionario que yo no tengo en físico, pero que tengo virtual, y es un diccionario de griego, griego y griego-español. Eso cuando se trata de autores griegos o de autores de la tradición romana, de la tradición griega. Esas herramientas me parecen fundamentales porque no solamente te van a orientar en la forma en que logres entender el texto, sino que incluso vas a poder aproximarte un poco más a la idea que se está pretendiendo sostener o a la visión que el autor está teniendo, sobre todo cuando estamos haciendo referencia a autores que tienen siglos y que evidentemente nosotros es muy probable que no tengamos el contexto tal cual y ellos lo tienen.
Otra de las herramientas que yo utilizo para leer cualquier tipo de libro de filosofía es tratar de aproximarme a la vida en realidad y al contexto del autor que estemos hablando. Y ahora con el Kindle he logrado obtener biografías y encontrar biografías de autores que me parecían siempre súper interesantes, pero que no había leído. Y para eso, por ejemplo, lo que les recomendaría no es un Kindle, sino más bien que busquen las biografías de los autores a quienes se quieran ustedes enfocar o estudiar. Yo, por ejemplo, tengo aquí una biografía de Erasmo de Rotterdam, que voy como a la mitad, una biografía de Heidegger, por ahí está otra de Michel de Montaigne, de Spinoza y demás autores que me parecen fundamentales, sobre todo porque en las biografías uno puede entender aquellos matices que no se logran ver en biografías resumidas o en la información que uno encuentra en internet. Lo que queremos entender en la biografía no es precisamente la vida del autor, sino lo que pasaba a su alrededor, cuáles eran las disputas de carácter intelectual, cuáles eran los problemas en el marco de lo político, cuáles eran los intelectuales o filósofos más influyentes, quiénes estaban a favor de unos o quiénes estaban a favor de otros, quiénes se oponían a una visión filosófica o quiénes incluso eran enemigos de la filosofía. Todo eso se puede descubrir en una biografía escrita por algún especialista sobre algún autor. Digamos que lo interesante de la biografía no es la biografía en sí, sino el contexto, el carácter histórico, el ambiente y demás asuntos del estilo. Tienen que también acostumbrarse a tener un cuaderno de notas, sobre todo porque cuando uno tiene un libro de filosofía, no solamente se trata de subrayar, si es que les gusta subrayar los libros, sino que a mí me parece que es muy interesante siempre hacer ciertas anotaciones porque eso nos permite acordarnos de cierta información, recopilar ciertas citas, escribir nuestra postura en relación con cierta idea o incluso plantear preguntas o establecer cuestionamientos al autor desde nuestra perspectiva. Yo tengo varias, pero no sé en dónde quedaron, sin embargo por ahí deben de estar. Y también utilizo con mucha frecuencia algún dispositivo electrónico, el iPad o lo que sea, para poder hacer ese tipo de anotaciones y siempre tenerlas presentes. Con la filosofía siempre se tiene que tener paciencia. La mayoría no quiere tener paciencia y es por eso que en muchas ocasiones cuando se trata de filosofía hay quienes consideran que es necesario pensar cualquier cosa y con eso basta. Por otro lado, me parece muy interesante también mencionar, y aunque a muchos no les guste, que es preciso tener algún tipo de conocimiento sobre el ámbito religioso, porque siempre que uno lee algo de la religión, de su historia, de sus formas de establecerse y de sus dinámicas, yo me atrevería a decir que siempre en la religión están los grandes secretos de la humanidad. Es por eso que yo suelo tener también libros de historia de la religión para poder adentrarme un poco más en algunos misterios, no precisamente religiosos, sino filosóficos. Que por qué Spinoza decía algo, que por qué Tomás pensaba que los ángeles eran de cierto modo, que por qué Descartes creía que Dios estaba ahí como una idea, que San Agustín pensó que Dios había planeado esta noción de la ciudad de Dios y la ciudad terrena. Y todos esos asuntos me parecen no solamente interesantes, sino que hay, en ese sentido, muchos secretos que descubrir cuando se habla de filosofía. Es por eso que personajes como Hegel sostienen que si queremos conocer a fondo cómo se constituye la visión de una época, tenemos que apostar hacia el conocimiento del filósofo, hacia la lectura de algún filósofo, porque es a través del filósofo como uno puede descubrir cuáles son esos secretos, cómo se constituyó una visión del mundo, cuáles son las ideas que prevalecen e incluso cuáles son aquellas que siempre fueron objeto de crítica. Entonces, ¿quieres leer a Kant? ¿Quieres leer a Hegel? ¿Quieres leer a Marx? ¿O a alguno de esos individuos? Necesitas algunas herramientas. Diccionarios, biografías, un poco de historia y de historia de la religión. Últimamente es muy frecuente utilizar inteligencia artificial para descubrir algunas cosas, pero tengan por seguro, se los apuesto que en muchas ocasiones ChatGPT y ninguna de las inteligencias artificiales pueden ofrecer la información que les ofrecería la lectura de una biografía completa
o de alguna otra información extraída directamente de un libro. Así que aunque es necesario aprender a utilizar esas herramientas de ahora de inteligencia artificial para aprender cosas, yo estoy muy seguro que en muchas ocasiones los libros, en ellos encontramos información que no se encuentra en ningún otro lado y que es muy difícil de rastrear. Así que no hay que abusar de la inteligencia artificial, no hay que confiarnos mucho de la información que nos proporcione, y yo estoy seguro que sobre ella, por encima de ella, a pesar de la rapidez que tiene, los libros siempre prevalecerán. Dicha esta precisión, tomen en cuenta estos consejos, usen el diccionario, lean de biografías, aprendan un poco de historia, conozcan el contexto, hagan sus anotaciones. Y estoy seguro que la filosofía les va a saber de otra manera, van a aprender muchas más cosas y sobre todo tengan mucha paciencia, porque hay veces libros como este no se terminan nunca. Yo nunca lo he terminado. Espero que este pequeño video les haya sido útil, les haya ayudado. Espero también que se suscriban al canal si es que hay personas que llegan aquí sin conocer este canal. Y por supuesto síganme en todas mis redes sociales. Si este video les fue útil, háganlo saber en los comentarios. Si quieren aprender filosofía, háganmelo saber en los comentarios y les voy a dar un acceso a mis clases grupales sin ningún tipo de costo durante un mes. Así que solamente atrévanse y acuérdense que la filosofía se trata siempre de dejar de creer lo que nos han contado. Hasta pronto, amigos.